Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Estudiantes de tercero de secundaria, bienvenidos a una nueva clase. Soy Rolando Lanoca Claure, maestro de comunicación y lenguaje, y en esta oportunidad vamos a realizar la lectura de un cuento, Nos han dado la tierra, de Juan Rulfo. Acompáñenme. La lectura es una de las pasiones más grandes que tiene el ser humano. Y deberíamos practicarla todos los días, aunque sea leer algo breve, algo cortito que nos pueda animar, que nos pueda hacer más grandes. En Latinoamérica y en el mundo entero en realidad tenemos diversa cantidad de obras y día con día van saliendo nuevas de ellas que pueden darnos placer al momento de leerlas. Como les decía, en Latinoamérica tenemos grandes escritores y entre esos grandes tenemos precisamente al señor Juan Rulfo, que es un autor mexicano del que vamos a leer un cuento en la clase de hoy. El cuento se llama Nos han dado la tierra. Él es Juan Rulfo, les presento a este gran escritor. Este señor fue un autor, escritor mexicano, nació en Sayula, México en el año 1918. Sus obras están asociadas con un proceso histórico que fue parte de la cultura mexicana, las guerras cristeras. Estas guerras fueron confrontaciones que existieron entre los católicos de ese entonces, un grupo armado que defendía a esta iglesia y el Estado. Murieron muchas personas, por supuesto, y parte de los antecesores de este gran escritor. Y como causó tanta mella en él, tanto impacto en él, es que él agarró como contexto estos problemas sociales que existieron en su país. Dentro de sus obras destacan dos, que van a ser Pedro Páramo y El llano en llamas, obras de las que hablaremos en unos minutos. Falleció en la Ciudad de México en el año 1986. Logró hacer lo que quería, que fue publicar sus obras. Como les dije hace un momento, ahora vamos a hablar de las obras de este gran escritor. En realidad escribió bastantes obras, pero solamente existen publicadas 3 de ellas. La primera se llama Pedro Páramo. Esta es una historia, pues la historia de una búsqueda. Es la historia de un hijo que busca a su padre al que no pudo conocer. Y va a buscarlo y al momento de encontrar algún rastro de él, puede observar que vive o empieza a convivir con fantasmas, pues se asocia a un pueblo fantasma. Es una historia muy interesante. Del mismo modo, la otra obra suya es El gallo de oro, que es la historia de supervivencia de un gallo, que tras una pelea queda muy maltrecho y le regalan a un muchacho y ese muchacho logra ponerlo bien y logra ganar dinero producto de esta situación. Y la tercera obra muy interesante se llama El llano en llamas. ¿Qué pasa con esta obra? Este es un compendio de cuentos, de diversos cuentos, que como ya dijimos tiene contexto en las guerras cristeras. Y no solo ello, nos da a conocer algunas situaciones sobre el campesino o los campesinos de México. Esta frase nos parece muy interesante y es extractada específicamente del cuento del que vamos a hablar hoy. Pero, señor delegado, la tierra está deslavada, dura. No creemos que el arado se entierre en esa como cantera, que es la tierra del llano. Ni aún así es positivo que nazca nada, ni maíz, ni nada nacerá. Qué interesante. ¿Te das cuenta y puedes apreciar ahora de qué trata el cuento? A ver, hagamos algunos análisis de qué tratará el cuento, considerando algunas situaciones. ¿De qué tratará el cuento? ¿De qué crees que trata? Vamos con él. Hagamos un contexto sociohistórico del cuento. El cuento Nos han dado la tierra, del autor Juan Rulfo, como ya les dije, tiene relación con las revoluciones cristeras, ¿cierto? O las revoluciones cristeras. Del mismo modo, en este cuento nos da a conocer la inestabilidad política y social que existe en esta región, ¿sí? El expansionismo de Estados Unidos también tiene que ver con esta obra y con el resto de obras que escribe este escritor, este gran autor. Y el nacionalismo mexicano.
que va a tener algunos cambios a lo largo de la historia. Hablemos un poco sobre el cuento. ¿Qué sucede con el cuento? Hagamos un resumen muy breve del mismo. La obra nos relata la historia de cuatro hombres que están caminando, que están queriendo retornar a sus casas. Han caminado desde muy temprano y están transitando por el llano, una tierra que no tiene ni gota de agua. Ellos caminan por el llano desierto y observan que el llano está agrietado. ¿Producto de qué? Producto de que no ha existido ni gota de agua, ni siquiera una llovizna en esta región. Es un terreno que el gobierno les concede. ¿Para qué? Para que ellos lo puedan trabajar. Pero ellos mismos se dan cuenta de que ese espacio no sirve para trabajar. No les va a dar la posibilidad de generar agricultura, por ejemplo. El terreno no es apto para la siembra. ¿Por qué? Porque es seco, carece de agua. A pesar de haber pedido que les den otra tierra, no lo hacen. El gobierno cierra oídos y ellos tienen que quedarse y aceptar ese terreno para ellos pésimo que les han otorgado. Ellos deben quedarse con esas parcelas y deben aceptar su realidad. Una realidad que muchos años después les dolerá. ¿Por qué? Porque no van a poder producir absolutamente nada. ¿Cuáles son los personajes de esta historia? Los personajes van a ser Melitón, es uno de los personajes, Faustino es otro de los personajes, Esteban es un personaje también muy importante dentro de toda la historia que nos da a conocer quizás un atisbo de ilusión. Esteban tiene una gallina y la lleva junto con él a transitar por estos lugares. El delegado es otro de los personajes de esta historia, el que les da los papeles de la tierra y no les permite palabra alguna para que ellos puedan quejarse o puedan por lo menos decirle que ese espacio no es adecuado para la siembra. ¿Y quién nos cuenta la historia? El narrador, del que no sabemos el nombre, pero es uno de los cuatro hombres que está transitando por este paraje. Otro de los aspectos importantes al momento de hacer este análisis es hablar del narrador. ¿Qué sucede con el narrador? En años anteriores, alguno de tus profesores, estoy seguro que te habló del narrador dentro de una historia, dentro de una novela o dentro de un cuento, ¿cierto? Existen dos tipos de narradores. Uno de ellos se llama homodiegético. El narrador homodiegético es aquel personaje que es parte de la historia. Puede ser un narrador personaje principal, puede ser un narrador personaje secundario o testigo o un narrador terciario, ¿sí? También llamado en algunas oportunidades narrador secundario, porque el segundo se llamaría testigo. Entonces, esos narradores son parte de la historia y como son parte de la historia nos van contando todo lo que transcurre, todo lo que sucede con el personaje principal y con el resto de los personajes a lo largo de la historia. El otro tipo de narrador es el narrador heterodiegético. ¿Qué pasa con este narrador? Este narrador nos da a conocer la historia, pero desde lejos, como si fuera una especie de Dios o como si fuera una persona que lejos de la historia nos va relatando todo lo que acontece con ella. Dentro de ese narrador tenemos a otros dos también, el narrador omnisciente y el narrador parcial. El omnisciente es aquel que sabe todo, absolutamente todo de lo que sucede. ¿Sí? Sabe qué cosas suceden en el contexto, sabe qué piensa, qué siente el personaje, ya sea el principal o los secundarios. Y tenemos otro narrador que se llama narrador parcial. El narrador parcial me da a conocer la historia, pero como una persona o como un ser que estuviera viendo de lejos todo lo que acontece. No sabe qué sienten, qué piensan los personajes. Lo único que sabe es aquello que puede ver. Dentro de nuestra historia nos han dado la tierra. El narrador de esta historia, de este nuestro cuento, es un narrador homodiegético. Es decir, es un narrador que es parte de la historia, es uno de los personajes. Cualquiera me diría, profesor, ¿es un personaje principal o es un personaje secundario o es testigo? En realidad, no sabemos muy bien. Y esa es la característica que tiene la literatura latinoamericana, que juega mucho con narradores, con personajes, entre muchos aspectos. Sabemos muy bien que es un personaje de la historia, es uno de los testigos que nos da a conocer todo lo que acontece, todo lo que sucede en el contexto. Nos cuenta sobre los sufrimientos del grupo, nos cuenta sobre las decepciones que tiene el grupo al haber obtenido semejante parcela de tierra.
Otro de los aspectos importantes es el contexto. ¿Qué pasa con el contexto? El contexto analiza espacio y analiza tiempo, ¿sí? ¿Qué sucede con el espacio dentro de la historia? Sabemos nosotros que es un espacio posiblemente real, ¿cierto? Nos habla de un llano, y este llano se puede asociar a diversas regiones de México e incluso de diversos otros países, ¿sí? El llano es el contexto, es un llano inhabitable, ¿sí? Es un llano que no se puede habitar, que está totalmente seco, que no tiene absolutamente nada para poder vivir en esta región. El otro aspecto, el tiempo, nosotros podemos hablar del tiempo desde dos perspectivas, desde el tiempo interno de la historia y el tiempo externo. En este caso, si hablamos del tiempo máximo de la historia, podríamos referir desde los años 1926 hasta el año 1938, que son los espacios temporales en los que se les ha cedido tierra a los campesinos de estas regiones. Si hablamos del tiempo interno, debemos decir que es época de lluvia, pero en el llano no llueve, ¿cierto? Eso dicen ellos. Debería llover, ven el cielo y dice, debería llover, pero no llueve. Es otro tiempo interno, son las 4 de la tarde, ¿sí? Los personajes han transitado desde la madrugada todo el día y es las 4, en ese momento son las 4 de la tarde para ellos. Si hablamos del tiempo externo, este tiempo de toda la obra nos da a conocer una cronología. Desde que ellos empiezan a caminar, hay algún recuerdo por ahí, pero que no es preciso, y después vuelven a caminar hasta llegar al barranco por donde van bajando. Los temas son los datos que nos da a conocer esta historia, los temas que aborda, qué temáticas aborda. Nos da a conocer 3 temáticas fundamentales. La primera, la desesperanza. Es decir, ellos están tan tristes de que el gobierno les haya cedido semejante tierra en la que no se puede cultivar, que se sienten defraudados, se sienten decepcionados de esa realidad. El abuso de poder, ¿cierto? Y esto se observa cuando el delegado al momento de que ellos quieren reclamar, él les impide cualquier reclamo y les dice, vayan a reclamar a las personas que sean las conscientes y las que hayan realizado esta actividad. Y por supuesto la despreocupación por los campesinos, que es una temática muy constante, no solo en la historia y a través de la historia, sino también en la literatura. ¿Qué tal el cuento, muchachos? Excelente, ¿verdad? Así como tenemos excelentes escritores latinoamericanos que han producido obras muy interesantes e importantes para nuestras culturas. No te olvides de consultar los textos de aprendizaje del Ministerio de Educación y no te olvides de ir realizando las actividades que con tanto cariño te sugerimos. Te mando un abrazo muy grande, cuídate y nos vemos la siguiente clase. ¡Chao! Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.